Y nuevamente saludarles, desearles a todos una jornada muy provechosa y que pues logremos aprender muy bien el contenido que estamos destinando para este día. Vamos a empezar a presentar la agenda preparada para ahora. En esta ocasión pues vamos a hablar un poco acerca de la historia, siempre el contenido 2 de la unidad 1 del programa, ¿verdad? La unidad 1 pues habla acerca de la historia de la salud en El Salvador y en esta ocasión hablaremos de la evolución del concepto de salud, ¿verdad? A nivel mundial y a nivel nacional. Parte de cómo ha venido incorporándose la educación para la salud, cómo se le ha venido dando importancia al punto que pues forma parte de la estructura funcional y estratégica del Ministerio de Salud en articulación con todo el sistema, con toda la red de instituciones públicas encargadas de brindar asistencia o servicios relacionados con el proceso de salud y enfermedad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acerca de algunos acontecimientos mundiales relevantes que se han venido presentando para terminar de consolidar la conceptualización no solo terminológica, sino operativa, ¿verdad? La historia de la educación para la salud, la importancia que esto tiene, ¿verdad? Entonces, presentamos acá los primeros contenidos y vamos a describir como contenido 2.1 la historia sobre la construcción del concepto de educación en salud a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a hablar en segundo lugar, de la historia sobre la educación para la salud a nivel nacional y el marco institucional, las líneas de acción, cuáles son los actores encargados de ejecutarla, de implementarla, de hacerla valer y de darle vida a todo esto que conocemos como mantener la salud y prevenir la enfermedad, ¿verdad? Tal cual pues, lo hemos visto en los conceptos que hemos platicado ya en ocasiones anteriores, ¿verdad? Iniciaremos hablando un poco entonces acerca de esta figura que nos quiere reflejar una línea de tiempo en cómo ha venido abordándose poco a poco, progresivamente, creciendo la importancia de incorporar, ¿sí?, en el individuo aspectos conductuales que tienen que ver con su salud, con el manejo sanitario de su ambiente para permanecer sano. El manejo o digamos, la toma de la decisión, ¿sí?, para mantener su homeostasis biológica, ambiental y social en todas sus esferas de relaciones interpersonales. Ya desde los años 1800 se venía describiendo por muchos clínicos europeos, ¿verdad?, escuelas europeas que pues daban la importancia de incorporar al currículum en la formación médica el componente de saneamiento ambiental. Ya se empezaba a hablar de epidemias, ya se empezaba a establecer hipótesis del por qué la gente se enfermaba, ¿sí? Relacionándolo con sus conductas, con sus estilos de vida o con sus prácticas, ¿ya? Con sus prácticas. Ya pues en la década bueno, ya en 1850 se incorpora también el concepto de higiene en las facultades de formación médica y tratando también de incluirlo en la salud escolar. Ya estamos hablando de estrategias que venían ya desde Norteamérica, en Estados Unidos, ¿verdad? Luego en 1860, pues ya comienza a exponerse un concepto más científico y se comienza a abordar de una forma ya epidemiológica, más relacionada con la salud pública, ¿verdad? Con la formación de enfermeras encargadas de velar por la higiene escolar ya en el campo. Ya como que el, el,
la actividad profesional en áreas vulnerables comenzaba a hacer mella, comenzaba la comunidad a sentir, ¿verdad? A la necesidad de girar directrices para que la gente adoptara conductas saludables. ¿Verdad? Es así como nació este programa de formación de enfermeras visitadoras que trabajaban en campo, trabajaban de la mano con las comunidades y con la escuela. ¿Verdad? Ya en 1900, en la década de los 20, Winslow, que es uno de los bastiones de la salud pública, uno de los principales profesionales de la salud que han aportado a la consolidación de la salud pública, del concepto actual y dinámico de la salud, pues reconoce la educación sanitaria como un componente importantísimo, ¿verdad? Un componente importantísimo e imprescindible si estamos hablando en materia de salud pública, ¿verdad? Permítanme un momento que tengo a alguien en sala de espera, lo vamos a aceptar, permítanme. Ahí está. Muy bien, bienvenida, Crisia. Ok. El doctor, qué costó que entrara. Sí, mire, ve, pero sí, los links los vamos a estar publicando en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero si no, métase a su perfil de Teams y ahí aparecen cronológicamente tutoría 1, repaso 1, tutoría 2 y así en esa tónica, ¿verdad? Para conectarse directamente desde Teams, ¿verdad? Pero lo Sí, bueno es que está ya bien. estamos aquí, ¿verdad? De acuerdo, Crisia, es la orden. Muy bien. Luego, pues, hablando ya siempre en la década de los 20, pues, con el advenimiento de el desarrollo científico, la necesidad de obtener más información acerca de las causas del enfermar, es que se inaugura oficialmente la educación para la salud como parte de las estrategias para mantener un menor impacto o para procurar el menor impacto de las enfermedades a nivel comunitario, a nivel de, de las poblaciones vulnerables, a nivel de sociedad, ¿verdad? En general también. En 1927, pues se funda la Asociación Americana de la Salud Escolar, ya eh, proyectándolo como un ente oficialmente aceptado y ya con fundamento, con academia, con currícula, ¿verdad? Y eh, con, con el fundamento de colegiados, es decir, la constitución de profesionales que brindan aportes para nutrir más y desarrollar mejor la educación para la salud. Pues ya cuando estamos hablando de una asociación, eh, nos referimos a profesionales que están al servicio de. O sea, lo que quiero hacer ver es que ya por la década de los 30 nos vamos aproximando a institucionalizar, ¿verdad? A institucionalizar los conceptos de salud pública y educación para la salud, lo cual le reviste de mayor seriedad y de obligatorio cumplimiento para los sistemas sanitarios. Esto da más peso, ¿verdad? Da más peso a los conceptos vertidos desde la educación para la salud. Luego, en 1933, se inaugura el Centro Pionero de Salud en Londres, Inglaterra, en donde pues ellos pues eh, proponían en su agenda esencial o primordial el enfoque preventivo del proceso salud-enfermedad o mórbido y la salud positiva, ya extrayendo este término, salud positiva, de los conceptos de salud que se tenían para ese entonces como el cumplimiento pleno, como el cumplimiento pleno y completo de bienestar físico, biológico y social en todas las esferas en las que un individuo se desarrolla.
Esto evolucionó ya en la década de los 40, 50 con otros conceptos de salud que no veían muy claro el hecho de que la gente pudiera de plano conseguir el 100% de su realización plena. Eso quizás es imposible, porque en algún momento nuestro organismo y nuestra exposición ambiental, social, entre otras, puede quebrantarse y podemos migrar un poco hacia el polo de la enfermedad. O sea, es imposible que nos mantengamos sanos todo el tiempo. Pero si es posible evitar en lo posible las enfermedades, diferirlas en la medida de lo posible también y hacer que si nos enfermamos, pues no nos agravemos tanto, generando el menor impacto, ya sea en en nuestro hogar y en nuestra sociedad, ¿verdad? Esto hizo o abrió la pauta, digamos, para otras actualizaciones conceptuales declaradas por la UNESCO, en donde en 1946 recomiendan la importancia de la higiene personal y de incorporar esto a las escuelas básicas y normales en cuanto a la formación de escolares, ¿verdad? En cuanto a tratar de que estas poblaciones infantiles, pues también reconociese en ellos la importancia de la higiene personal y de la práctica de dichos hábitos, ¿verdad? Luego, en 1951 se funda la Unión Internacional de la Promoción de Educación para la Salud y desde ahí pues que se, 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 se brindan las bases que hoy día conocemos de las líneas de acción de educación para la salud, que ya las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Luego, pues la Organización Mundial de la Salud señala la educación sanitaria como el eje esencial, fundamental e imprescindible para la promoción de salud, ¿verdad? La educación en salud se enmarca en APS, que se llama, bueno, APS significa atención primaria en salud. La atención primaria en salud se desencadena de ella la promoción de la salud y dentro de las estrategias de promoción de la salud se ubica la educación para la salud. O sea, con lo que les menciono, les quiero hacer ver que el concepto de educación para la salud y esta asignatura están enmarcado en un eje estratégico de intervención de sistemas de salud, no solo nacional, sino internacional. O sea, no es algo suelto, no es algo que se practica de manera ligera o de forma antojadiza. No, la promoción de salud y la EPS es parte del engranaje de la oferta de servicios de los ministerios y de todo el ente que funcione como regidor de la salud en cualquier nación del mundo, ¿verdad? Ya a finales de los 50, pues se emiten los principios para hacer de esto un mayor alcance. Ya pues se proponía que la educación para la salud o el saneamiento básico no es exclusivo de los prestadores de servicios en salud o del profesional en salud, sino de los formadores. Entonces ya se suben al avión de la educación sanitaria los maestros, los educadores, ¿verdad? Como parte también de los ejecutores del efecto multiplicador de educación sanitaria en las aulas. Bajo esta estrategia que OMS y UNESCO pues desempeñaban a finales de los 50. Ya a principios de los 60 se promueve la creación de comités mixtos multidisciplinarios en específico de higiene escolar. Y esto pues, si con la incorporación del sistema de educación el alcance se amplificaba, pues ya con los comités multidisciplinarios se amplifica aún más, en donde se incorporan todos los actores sociales en los cuales se observe presencia de grupos sociales, de grupos de gente, ¿verdad? Donde exista interacción social, pues debe existir una norma de salud. Y esta estrategia pues sirvió bastante para hacer de esto una realidad.
Muy bien. Luego, pues a finales de los 70 se funda en Europa, pues Italia, el Instituto Italiano de Educación Sanitaria, que la define como un proceso educativo en el cual marca la importancia de la decisión propia en adoptar hábitos saludables. Al final, pues el individuo es el que decide, el que toma la decisión de practicar estos hábitos y le va, digamos, como que adjudicando responsabilidad de la propia salud a la comunidad. Y de hecho la comunidad participa mucho en la educación sanitaria y en las prácticas de las mismas. Podemos ver la comunidad organizada hoy pues con la pandemia, lo miramos en el repaso, ¿verdad? ¿Qué acciones comunitarias tienen relevancia en el contexto de educación para la salud? El uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social. La misma gente se organiza, pero con una orientación que proviene, que se origina del educador en salud. ¿Ya? Pues la gente tiene muchísimo potencial y el empoderarnos, el empoderar a la comunidad brinda mayores impactos positivos, lógicamente, y garantiza, ¿sí?, que la práctica de educación para la salud tenga más realce, pese más y profundice más en las comunidades, que al final pues es el destino final de todo este mensaje, ¿verdad? Que son los receptores titulares del derecho a la salud y de cómo educarse para prevenir la enfermedad. Entonces ven que no es así nomás, ¿vea? Así vamos a dar charlitas y esto, no, ¿vea? Todo esto tiene una historia y está, y así ha ido cimentándose poco a poco, ¿verdad? Para obtener pues el lugar que ahora ocupa dentro de los sistemas que vamos a ver a continuación en un esquema que nos quiere explicar la articulación del mismo, ¿verdad? A dónde se encuentra ubicada la promoción de la salud y la educación para la salud, ¿verdad? Vemos acá también algunos aspectos importantes. Ya en la década de los 70 a mediados, ya se venían proponiendo, ¿verdad? Ya venían socializándose algunos conceptos de educación para la salud. En esta década, pues se miraba como el proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener prácticas y estilos de vida saludables. En 1976, pues se modifica y incorporan al concepto las oportunidades de aprendizaje que encaminan al individuo a que adopte fácil y voluntariamente los comportamientos para que puedan mantener un estado sanitario aceptable y ser más productivos, ¿verdad? En 1977 ya se formulan documentos manuales que sirven como aspectos regulatorios ya del profesional que se encarga en educar en salud. Ya el individuo que se ha formado, que ha recibido educación superior, ¿verdad?, como educador en salud, y que eso pues le da la experticia y las bases técnicas para poder desempeñar dichas funciones con sapiencia, pues con conocimiento, con esquema y sobre todo con fundamento científico. También pues la Organización Mundial de la Salud en sus conferencias anuales pues establecían las bases de cómo proteger y promover la salud, tomando como importantes o como aspectos o lineamientos estas estrategias, ¿verdad?, que vamos a ver ahorita, bueno, que en ese momento eran los objetivos de desarrollo del milenio, pero ahora a partir del 2015 y proyectados hacia 2030, pues se habla ahora de objetivos de desarrollo sostenible, en donde la educación para la salud es uno de sus ejes transversales, ¿verdad? Parte también de la evolución nacional, pues, la creación de programas de sanidad técnica, como parte del programa de la Oficina de Evaluación de Programas de la Organización Mundial de la Salud, que fue, digamos, una de las primeras entidades sanitarias que
promovían la promoción de la salud a nivel comunitario, ¿verdad? Pues esta entidad o esta oficina tenía su área de influencia en Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel como parte de sus áreas de actividad o de desempeño, ¿verdad? En 1930, pues el Código de Sanidad establece la primera clínica de puericultura en San Salvador y pues van dándose los indicios de crear un ministerio con base en las necesidades de la población y con la evolución epidemiológica observada en ese entonces. Ya pues se vio los gobiernos, ¿verdad? Se vieron ante la necesidad de girar normativas, de construir programas para darle un orden al manejo de la salud, al manejo de las epidemias, ¿verdad? Al manejo de los índices de mortalidad por enfermedades prevenibles, ¿verdad? Y como los parásitos, por ejemplo, que es una de las enfermedades desatendidas que hoy vemos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, sobre todo en naciones que no cuentan con un presupuesto o con una inversión económica tan alta como otros países que cuentan con más recursos y más desarrollo, ¿verdad? Pues gracias, bueno, a merced de ello es que va naciendo esa necesidad de educar para prevenir esas enfermedades que tienen que ver con lo que comemos, con las técnicas en las que manipulamos alimentos, con eh, estrategias de saneamiento básico, entre otros. El agua, ya ni se diga, ¿verdad? Al final de la década de los 80, pues se crea el plan de saneamiento básico rural que procuraba la introducción de agua potable y la etanización en dichas áreas geográficas, ¿verdad? Esto es importante para la adecuada disposición de excretas. Sin embargo, pues no es desconocido por nadie que el acceso al agua pues sigue siendo un eje o un punto crítico, un punto de honor hoy día en nuestra realidad socioeconómica, sanitaria e incluso política, ¿verdad? El acceso, la dispensa, la distribución de agua, ¿verdad? Y sobre todo su calidad, ¿verdad? Ahora, como parte también del saneamiento, ¿verdad? Y, y de las enfermedades que se adquieren por consumir agua contaminada, pues está por ahí algunas enfermedades como la insuficiencia renal, ¿verdad? Que ya sabemos que aparte de las enfermedades como la diabetes y la presión alta, también el consumo de agua contaminada con agroquímicos tiene mucho que ver en poner en cuestión la calidad de esa agua que toma, que consume la gente que vive en comunidades que se dedican al agro y que su realidad pues está enmarcada en geografía rural. Ahí tiene mucho que ver la educación para la salud, pero en articulación ya con una intervención más política, más restrictiva o de más de regulación de agroproductos o de agroquímicos en estas actividades. Pero, sin embargo, hay que mencionarlo, porque es una realidad en la que la educación para la salud tiene participación. Hablamos ya, pues, ya digamos que épocas ya más actuales, ¿verdad? La propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenía pues alrededor de 17 objetivos, ¿verdad? Estos 17 objetivos pues que estaban orientados a mitigar, ¿verdad? Todas las situaciones que afectan la salud de nuestras naciones. En primer lugar, ubicaban como prioritario poner fin a la pobreza, ¿verdad? O por lo menos disminuir las brechas de pobreza, hacerlas más estrechas, ¿verdad? Garantizar la seguridad alimentaria y con esto va de la mano con la protección del ambiente y del planeta, ¿verdad? Lógicamente esto
se ubicaba un horizonte, ¿verdad? Un horizonte de acción o de consecución de objetivos para 15 años desde 2015, es decir, tratar de el cumplimiento de estos objetivos para el 2030, ¿verdad? Objetivos cuya integración va reconociendo la acción de las áreas que se afectan con el saneamiento básico, tener como objetivo desarrollar un equilibrio sostenible en cuanto a las esferas sociales, económicas y ambientales de las comunidades, ¿verdad? Asimismo, estos objetivos incluyen la intervención en enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? El VIH-Sida y otras ITS que también cobran mucho de la epidemiología, no solo nacional, sino mundial, y las brechas de cobertura son escasas, sobre todo en nuestros países. Entonces, si no se interviene en esa epidemiología silenciosa creciente que constituye el complejo tema de la CTS, VIH y salud sexual y reproductiva, es bien difícil que progresemos. Por eso es que se toma en cuenta en los objetivos de desarrollo sostenible que les expongo por acá. El otro aspecto que se incorpora es la discriminación y el estigma, ¿verdad? La misoginia, la inequidad de género, ¿verdad? Trata de los objetivos, pues van también tienen como meta disminuir esas inequidades, ¿verdad? Y eliminar la violencia contra la mujer, eliminar el estigma contra la mujer y minimizar esas brechas de género que vemos en todo ámbito, ¿verdad? Se reconoce también que las naciones pues deben también gozar de un recurso para poder soportar estos desarrollos, darle soporte a estos objetivos mediante el desarrollo tecnológico y mediante la formación profesional basada en el conocimiento científico, ¿verdad? Como parte de los cimientos materiales necesarios para hacer de estos objetivos una realidad, ¿verdad? Entonces aquí se los expongo, miren, si los consolidamos, todo tiene que ver con lo que hacemos, no se escapa nada, ¿verdad? El hambre, la pobreza, las enfermedades, la morbilidad, la educación, la igualdad de género, el acceso al agua en cuanto a dispensa y a calidad de la misma, la energía sostenible, la no contaminación, la seguridad laboral, la industria amigable con el clima y medio ambiente, la reducción de las desigualdades, las comunidades sostenibles, el reciclaje, los productos el consumo de productos responsables que no afectan el clima y que no contaminan más, la flora y fauna, mantenimiento del ecosistema, de las vidas submarinas y al final pues la paz, la justicia en las instituciones y en todas las naciones que pues tienen estos objetivos como parte de su accionar y de sus proyecciones, ¿verdad? Eso se oye bien bonito, ¿verdad? Pero pues ahí estamos ante muchas brechas, ¿verdad? Hay mucho que hacer, ¿verdad? Y sí, está ahí la propuesta y la guía, pero es parte también de todos, de la voluntad política, de la voluntad institucional, hacer la realidad, ¿verdad? Aquí les traigo una proyección gráfica de cómo está el organigrama del sistema de salud, del ente que digamos, brinda la mayor cobertura a la población en salud, que es el Ministerio de Salud. Existen otros integrados como parte de ofertantes de servicios, ¿verdad? Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, Fosalud. Bueno, Fosalud es parte del Ministerio de Salud también, ¿verdad? Pero fíjense que todo el sistema de salud depende de las direcciones de planificación, monitoreo, de relaciones internacionales, cooperación, marco jurídico y gestión de programas.
¿verdad? Pero aparte de que se conozca este funcionamiento gerencial y de que conozcan que existen direcciones que ven, miren lo que hablábamos de la epidemiología en la clase pasada, ¿verdad? La comunicación social, la unidad de género, ahí vemos la articulación en cuanto a la igualdad, ¿verdad? Salud sexual reproductiva y todo eso, ¿verdad? Desde aquí nace el Viceministerio de Gestión y Desarrollo en Salud, en donde quisiera yo que nos detuviéramos en este punto. Miren, por eso le digo que la educación para la salud no está suelta, ¿verdad? No es antojadiza. Tiene una dependencia de Viceministerio de Gestión y Desarrollo que depende directamente del despacho de ministerio, ¿verdad? Del despacho directo. Desde ahí sale el brazo del Viceministerio de Gestión y Desarrollo en Salud y desde ahí sale el otro brazo dentro de las direcciones de ese viceministerio, la de promoción de la salud. Hay otras, ¿verdad? Políticas de gestión, regulación, tecnología sanitaria, esto es en relación a medicamentos, ¿verdad? Protección radiológica, información y comunicación, ¿verdad? Pero la que nos interesa para términos relevantes de esta asignatura y esta clase es comprender a dónde estamos con educación para la salud. Miren, parte de la Dirección de Promoción en Salud, que depende de una unidad de gestión y desarrollo y que a su vez, y que cuyas decisiones a su vez dependen del despacho magisterial. ¿Verdad? Muy bien. ¿A dónde se enmarca la educación para la salud? ¿Cuál es el marco operativo de la misma? Fíjense que es parte de la atención primaria en salud que tiene muchas asignaciones. Prevención de enfermedades en el contexto epidemiológico, el tratamiento del agua en cuanto a acceso y calidad, vacunas, ¿verdad? Inmunizaciones, suministro de medicamentos del cuadro básico de medicamentos a nivel nacional, primeros auxilios, programa de atención materno-infantil, programa de promoción de nutrición, y miren, aquí se encuentra, miren, la educación en salud. De aquí nace, aquí está enraizada, aquí se encuentra en este marco operativo de que lo arropa o lo incluye APS. APS, que quiere decir atención primaria en salud. Desde ahí pues se desencadena lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? La educación para la salud como uno de los ejes de APS, ¿verdad? Existe una norma técnica que si quieren se las puedo compartir con todo gusto, se las voy a subir al chat para que la lean, ¿verdad? Una norma técnica que habla acerca de la promoción de la salud como el eje articulado, ¿verdad? De todas las estrategias del MinSal. El Sistema Nacional Integrado de Salud, eso quiere decir esto, SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo relacionado con la promoción de salud, aplica la normativa que el ministerio establezca en la Dirección de Promoción de la Salud en cuanto a elaborar estrategias, regulación y metodología y material didáctico, enfocándose en la educación para la salud con sus enfoques: derecho a la salud, determinantes sociales de la salud, que es lo que vamos a ver ahora, género, interculturalidad, inclusión y curso de vida. Esos son los enfoques a merced de los cuales se diseñan las estrategias, los documentos de regulación y metodológicos y el material que sirve para educar en salud. ¿Quiénes son los responsables de todo, de hacer que esto pues tome vida? ¿Verdad? Todos los que trabajan en las áreas multidisciplinarias e interdisciplinarias en sectores de salud pública y salud privada. Todas las instituciones públicas y privadas del gobierno. Grupos organizados de la comunidad. O sea, no es solo parte del Estado, ¿verdad? También tiene por acá un protagonismo la organización comunitaria. Los grupos de la diversidad sexual, las personas con discapacidad o capacidades especiales, los líderes comunitarios, los gobiernos locales o alcaldías, las instituciones formadoras, escuelas, institutos, universidades,
y la iglesia, organizaciones basadas en fe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene todo el engranaje, mire, educación, salud, economía e incluso componente espiritual afectivo, en donde se toma en cuenta hasta las iglesias en promover la salud. Entonces, esto es tarea de todos, ¿verdad? No solo tarea de uno, ni de una persona, ni de un grupo, ni de un médico, ni de una unidad de salud. Mire, es tarea de todos, ¿verdad? Esta es una asignación de toda la sociedad. ¿Quiénes son los que ejecutan al final estas acciones? Los profesionales en educación para la salud, los profesionales en comunicación para la salud, la organización social, la organización y participación social comunitaria, las entidades que velan por entornos saludables, todos los sectores de la sociedad, los que garantizan a los titulares del derecho que gocen del mismo, o la abogacía por la salud, y el componente de investigación en salud, ¿verdad? Todos ellos, pues, participan, ¿verdad?, en la ejecución de estas actividades que al final, pues, van encaminadas a la salud. ¿Cuáles serían las 4 líneas de acción de la promoción de la salud en el contexto de educación para la salud? Desde el punto de vista técnico o institucional, la elaboración de política pública saludable. Ya en el campo, en las actividades de campo, la creación de ambientes saludables, basándonos en esas políticas, ¿verdad? La incorporación de la comunidad en reforzar todas las líneas de acción, todas estas directrices. El desarrollo de aptitudes personales, tratando de poner al individuo como el receptor de esas competencias que van buscando el cambio de actitud a bien. ¿Verdad? Como miramos en el contexto, en el concepto de educación, ¿verdad? La educación tiene como objetivo modificar en sentido positivo la actitud del individuo para garantizarle un bienestar en su vida, bienestar real y la felicidad, ¿verdad? Eso quiere decir acá que el individuo desarrolla sus aptitudes para que esto le abra las competencias de decidir y adoptar hábitos que le permitan estar sano y vivir más y mejor, ¿verdad? Y luego la reorientación de los servicios de salud, ¿verdad? Esa sería, digamos, la primera parte de lo que exponemos ahorita. Quisiera saber si hay preguntas, compañeros, o alguna inquietud que tengan acerca de lo revisado hasta hoy. Abro micrófono para ello en estos momentos. Yo solamente quería hacer un comentario. A ver, dígame, Isis. Yo me recuerdo que en los años 89, 90, algo así, llegaban a las instituciones educativas de parte del Ministerio de Salud a vacunar a todos los alumnos, ¿verdad? Entonces, todo eso ya no se da. No sé por qué no se continuó con eso, porque sí era parte, ¿verdad?, de lo que es educación para la salud. Lo único que a nosotros se nos explicaba para qué servía la vacuna que nos iban a poner, pero en sí no hablaban de lo que era un virus y como que no había una profundidad, porque yo estaba pequeña, no me recuerdo mucho, pero sí solo me recuerdo que nos daba miedo y que decían, ahí vienen a vacunar y todo, esconderse debajo de los pupitres, pero creo que era una práctica que era buena, ¿verdad? Porque se enfermaban poco. En cambio ahora hay que ir a una clínica, hay que ir a Seguro Social a vacunar a los niños. Entonces, no sé por qué ya no se siguió con eso. Sí, ocurre que como los sistemas van cambiando y las estrategias también se van ajustando, ¿verdad? A raíz de las decisiones políticas de los que las toman. ¿Verdad? Hay oficinas en donde laboran o desarrollan estrategias los tomadores de decisión, ¿verdad? Y una de las estrategias que se desarrolló a partir de ese tiempo era centralizar el sistema el sistema de inmunizaciones, ¿verdad? Me imagino que es por recursos, ¿verdad? Por garantizar la cadena de frío. Recordemos que
Las vacunas tienen que estar a cierta temperatura bajo cero y muchas veces el principio activo o la vacuna, pues la bacteria o el virus atenuado puede desnaturalizarse si se pierde esa cadena de frío o si la temperatura óptima cambia. Entonces, a veces el desplazarse a sitios alejados puede poner en riesgo la calidad de la vacuna, si estamos hablando específicamente de la vacuna, ¿verdad? Probablemente por ahí pues exista ahí alguna situación que orientó a tomar la decisión de centralizarlo al establecimiento. Sin embargo, sí existen programas de vacunación, como por ejemplo con la influenza, ¿verdad? Y contra el tétanos, que se hacen alrededor de 2 campañas anuales en donde se ofrece la vacuna a nivel comunitario, casa por casa, ¿verdad? Hoy día siempre se cuenta, si hablamos, también retomando lo que dice mencionaba de las escuelas, el programa de escuela saludable, en donde se va a la pesca de escolares que están con déficit de micronutrientes, ¿verdad? O de salud bucal. Se evalúan en general a todos, pero se van, digamos, haciendo un monitoreo del estado de desparasitación de los niños, del estado nutricional y del desarrollo ponderal, es decir, de talla y peso acorde a la edad, ¿verdad? Es evidente que estos programas van cambiando con los gobiernos. O sea, antes existía escuela saludable, después se llamó escuela para todos, después se llamó el vaso de leche, y ahora pues volvemos al mismo programa de escuela saludable, bajo otra nomenclatura, que no desconozco ahorita si se estará implementando. Sin embargo, el espíritu de escuela saludable sigue ahí, ¿verdad? Tal vez no con las vacunas, por lo que le mencionaba de lo delicado que puede ser, ¿verdad? Pero sí con las desparasitaciones, con la salud bucal básica y con la dispensa de micronutrientes. No sé si por ahí va su pregunta, Isis. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, sí, y es de mencionar que las brechas por cumplir o por llenar son bastante grandes, ¿verdad? Siempre existe la exclusión, ¿verdad? Y siempre existe ese diferencial en cuanto a las clases, ¿verdad? Sociales, socioeconómicas, a los estratos, ¿verdad? Siguen existiendo esas brechas y ese antagonismo de clases. Hay que mencionarlo porque es parte de la realidad y es lo que vamos a ir a ver a las escuelas, ¿verdad? Sin embargo, pues algo debemos hacer, ¿verdad? Algo debemos hacer desde donde estamos, desde nuestra cátedra, desde nuestro ejercicio docente, ¿verdad? Para el bien y el desarrollo sano de las comunidades, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra intervención, pregunta, comentario o algo que quisieran aclarar de la temática del tema 1, compañeros, compañeras? Bien, entonces continuamos con nuestro siguiente contenido que hablará acerca de el concepto de salud, en primer lugar, el abordaje holístico de la salud, ¿verdad? En primer lugar, vamos a definir salud. ¿Qué significa salud y por qué el término holístico? Ya hemos platicado un poco que salud no solo significa la ausencia de la enfermedad, ¿verdad? Sino el bienestar, bueno, el estado completo de bienestar físico, mental y social que permite la realización de un individuo, ¿verdad? Esto también ha sufrido evolución, ha sufrido cambios, ¿verdad? Desde los 40 que se venía definiendo salud como la simple ausencia de las enfermedades. Y en el 48 se le incorporó el bienestar completo con los campos físico, mental y social. Ya décadas después se reconoce lo utópico que puede ser el estado completo de bienestar o lo imposible que esto suena. Y entonces ya se habló el medir la dinámica, el medir rendimiento, el medir eficacia, ¿verdad? Medir cuánto soy productivo con mi estado de salud, lo cual a mí me da una idea más objetiva, más plausible, más materializada
de cuánto, del estado de salud de alguien. O sea, comparado con cuánto puede rendir, ¿ya? En su actividad o en su, en su desempeño, ¿verdad? Ya eso implica tomar en cuenta otras cosas, ¿verdad? Enfermedades de base, tomar en cuenta la calidad de vida, tomar en cuenta la ausencia de estrés laboral o social, entre otras cosas. Ya pues en la década de los 50 pues venía proponiéndose un concepto más dinámico, ya no a merced del estado completo de bienestar, sino a merced de cuantificar la producción de un individuo, ¿ya? La funcionalidad, esa es la palabra. ¿Cuán funcional es un individuo en su vivencia, en su vida? Cuando le incorporamos holístico al concepto de salud, significa abarcarlo todo. O sea, holístico viene en su definición etimológica del griego holos, que significa todo, y del sufijo tico, que significa relativo a. Entonces, salud holística se refiere a todo lo que es relativo a la salud. ¿Ya? Cuando decimos que entonces incorporamos todo lo relativo a la salud, intrínsecamente o tácitamente, ¿sí? Tácitamente, estamos incluyendo el estado físico, biológico, mental, social, ambiental, afectivo, entre otros. Por eso es que es complejo medir eso, ¿verdad? Pues bien fácil decir estado completo de bienestar, pero ¿cómo se supone que debemos medir eso para decir que alguien tiene estado completo de bienestar? Es difícil o casi imposible. Entonces, a raíz de ello, el concepto de salud fue evolucionando, ¿verdad? Evolucionando pues a incorporar la integralidad como palabra clave. ¿Ya? Cuando hablamos de integral nos referimos a un atributo que incluye muchas características, por no decir todas, ¿verdad? Cuando hablamos de integral es algo completo y pleno, ¿sí? Algo pleno. Entonces, cuando hablamos de salud holística integral es el escenario en el cual el individuo se encuentra en su mayor conciencia respecto a su desempeño y el impacto que el ambiente tiene sobre el mismo. ¿Ya? La relación de nuestro cuerpo con nuestro entorno. ¿Ya? ¿Por qué de relación del cuerpo con nuestro entorno? Porque todos estamos expuestos a entornos que poseen aspectos vulnerables. Pero aquí vamos a diferenciar el término, qué es riesgo y qué es vulnerabilidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo riesgo y vulnerabilidad? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Un voluntario? Vamos a ir aquí tomándoles las participaciones para no hacer de esto un monólogo. A ver, ¿quién me quisiera explicar si vulnerabilidad es lo mismo que riesgo? ¿Qué opinan? Hola, hola. ¿Están por ahí? Hola. ¿Qué pasó? ¿No quieren participar ahora? A ver, cuéntenme. ¿Quién me quiere ayudar? Ah, ok. Tenemos aquí vamos a ver, a Ruth. A ver, Ruth, cuénteme. Sí, yo considero que no es lo mismo. Ajá, ¿por qué? El riesgo vendría a ser como la probabilidad de que pase algo, algún peligro o impacto. Y la vulnerabilidad es las debilidades que hay para que pase ese incidente, por ejemplo.
Sí, es correcto, ¿verdad? Una cosa es el riesgo de, y otra cosa es la vulnerabilidad a que ese riesgo me impacte. Por ejemplo, todos estamos expuestos a un riesgo desde que nos levantamos, desde que salimos bueno, incluso desde que se da la fecundación, si conocemos el proceso biológico de la reproducción, ¿verdad? Desde ahí estamos en riesgo. Pero una cosa es estar en riesgo y una cosa es estar en vulnerabilidad, ¿verdad? Ya vulnerabilidad implica cuánto tengo yo, ¿sí? De probabilidad de que ese riesgo me afecte en mi salud, en este contexto de salud de enfermedad, ¿verdad? Entonces, es importante ver esto, ¿verdad? Todos estamos en ese riesgo, pero ¿de qué va a depender que alguien sea vulnerable? A ver, Ruth, ayúdeme. Ajá, cuénteme, permítame. Cuénteme. Cuénteme, Jocelyn. Bueno, no sé, ¿verdad? Si se tomaría en cuenta, pero también yo pienso que el estado de vulnerabilidad de una persona depende de la situación alimentaria que tenga en su casa, también del acceso que tenga a la salud, porque aunque parezca mentira, ¿verdad? Hay lugares en el país donde la unidad de salud les queda lejísimo, lejísimo, y hay lugares que tienen que atravesar un gran río. Entonces, y en tiempos de invierno es muy difícil que accedan ellos a la salud. Entonces, yo pienso que el estado de vulnerabilidad depende del lugar en el que vivan, de la cercanía de la unidad de salud, también depende de las condiciones alimentarias que esta persona tenga. Entonces, para la salud física, ¿verdad? Y para la salud mental, que todavía no se ha tocado, pero que también va dentro del tema de vulnerabilidad, también del contexto en el que se desenvuelva esa persona. Sí, es correcto. Entonces usted ya me dijo todos los paradigmas, ¿verdad? Ya me dijo prácticamente que dependemos de las condiciones de nuestro entorno, que dependemos de nuestro estado inmunológico, que dependemos de nuestro estado nutricional, que dependemos de los accesos a servicios de salud. Todo eso nos vulnera, ¿verdad? En mayor o en menor medida. Es lo mismo que una persona que no ha estado tan expuesta a contaminantes o a fortalecedores de la flora bacteriana a otra persona que está en contacto todo el día con ellos, ¿verdad? Eso definitivamente que marca pautas y marca diferencias. Vamos a ver, Ruth y después Ana. Sí, es que no le podía contestar cuando me preguntó porque venían pasando unos camiones ahí con bulla. Pero No hay problema. agregando lo que la compañera decía, también un factor de vulnerabilidad podría ser la edad, porque afecta diferente tanto a niños, jóvenes, adultos o ancianos, ¿verdad? Y también las condiciones higiénicas, cómo las personas se cuidan en cuanto a su higiene. Es correcto. Vea, la edad, de plano que la edad y la genética es algo que no lo podemos modificar, vea. Pero sí podemos modificar hábitos. Los factores importantísimos que Ruth mencionó se enmarcan en lo sociocultural, ¿verdad? Entonces, bien atinado, de acabar, por ahí va la cosa. Esas son las situaciones que no, digamos, no buscamos modificarlas de tajo, porque tampoco podemos transgredir la idiosincrasia de nuestra gente, los patrones idiosincráticos que tiene. Pero sí podemos modificarlos para que se encaminen a prácticas más sanas, ¿verdad? Esa es ahí digamos, parte de la intención que tiene la educación por eso. A ver, Ana, cuénteme, le escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, agregar un poco, licenciado, a lo de la higiene, por decir, vean, ya los compañeros ya opinaron y es correcto en el sentido que cada ser humano, ¿verdad?, tiene su hábito. Digamos, un ejemplo, cuando la pandemia del COVID, ¿verdad?,
¿cuántos han fallecido? Miles y miles, pero mi pregunta es, ¿será la debilidad de un sistema, o sea, digamos, del cuerpo que no esté vacunado, que no esté protegido? En mi caso, por lo de mi enfermedad del corazón, yo no puedo ser vacunada, entonces a mis 47 años tengo problemas, pero dice el cardiólogo, no puedes vacunarte porque esa vacuna te va a perjudicar. Entonces, bien, porque hay personas de que no saben cómo está del corazón y son vacunadas. Tenemos el ejemplo de mi esposo tiene las 3 dosis, mi hijo tiene las 3 dosis. Entonces, la pregunta es esa, ¿por qué yo no puedo? Que el cardiólogo está a ciencia cierta de que dice que mis válvulas explotarían. Entonces, ahora bien, hablamos de la higiene, como dijo un doctor, si depende de la higiene para que el virus no llegue a nuestro cuerpo. Hablamos de la vulnerabilidad, entonces, digamos, si viene otra pandemia más, otro virus más, entonces, ¿en qué va a consistir, verdad? En la educación de parte de uno, o sea, depende de uno, pero si yo también salgo y me expongo por decir, al público, o sea, salgo a la escuela, voy al centro y pues ando entre todos ahí, entre varias personas, lo único que siempre tomando la medida, ¿verdad?, de no acercarse mucho a esas personas. Pero viniendo de San Miguel, licenciado, se me sentó una persona que dije yo, él sí trae el virus, porque realmente sí venía con el virus del COVID, pero yo no estoy vacunada y no me contagié, y traía mi mascarilla, pero entonces, ¿a qué se basa el sistema de corporal, por decirlo así? Sí, ahorita le explico, Ana. No sé si está viendo la diapositiva que estoy proyectando. Sí, sí, Fíjese que en esa diapositiva se expone las atenuantes que implica enfermarse gravemente, no enfermarse o enfermarse levemente, ¿verdad? El desenlace que va a condicionar, ¿sí?, la sucedencia del evento está superditado a todos estos factores, ¿verdad? Tenemos la edad, tenemos la existencia de comorbilidades, tenemos el género masculino o femenino, tenemos la carga genética, tenemos el aspecto inmunitario y el tamaño del inóculo. Es decir, el proceso de enfermar no está superditado a una sola causa. El modelo biopsicosocial o el abordaje de salud-enfermedad multicausal, ¿sí?, o la causalidad socionatural de enfermar, ¿ya?, no sugiere que una persona pasa a ser enferma cuando su carga genética, inmunitaria, su comorbilidad, su edad y su inóculo fueron lo suficientemente fuertes como para pasar de estar sano a estar enfermo, ¿sí?, o lo suficientemente fuertes como para pasar de estar enfermo a morir, ¿ya? El hecho que alguien no se enferme quiere decir que todas las atenuantes que determinan su salud, ¿sí?, o su morbilidad no fueron tan fuertes como para que esta agresión, ¿sí?, le causara una patología o un cuadro mórbido. Si usted no se ha enfermado, puede ser atribuible a varias cosas. Su edad no está en el rango vulnerable para padecer COVID tan fácil, ¿sí? Su estado inmunitario es muy bueno y ha permitido hacerle frente a los virus cuando han entrado a su cuerpo, ¿sí? Pero sí, disculpe, doctor. La pregunta es, o sea, ¿por qué si todos, o sea, esa es mi pregunta, digo, ¿por qué no puedo vacunarme? Entonces, pero luego cuando vi el muchacho ¿verdad? Dije, bueno, no debo detenerle, vean, porque sí, le digo que sí, venía fatal el muchacho, entonces, y
venía como ahogándose y le digo yo a una muchacha, mire, es de que le pongan inmediatamente el oxígeno, pero cuando recordé que el oxígeno, o sea, al intubar a este muchacho, él muere. Realmente le digo, o sea, es algo que no comprendo, pues. Entonces, y dije yo, bueno, gracias a Dios, conté los días, esperé el tiempo. Bueno, entonces dije, porque él realmente sí le habían hecho la prueba y había salido, y a como venía con flema, con mocazón, la mascarilla la traía fatal. Y yo dije, Dios mío, yo no puedo tener miedo, yo no puedo, o sea, ese temor de que me voy a contagiar. Cuando 3 cuadras después él se baja y dice la muchacha a llamar a una ambulancia como para que le pusieran el oxígeno, dije yo, bueno, se bajó, pero conté el tiempo, aquí estoy, y mi pregunta es esa, o sea, no puedo todavía aún vacunarme. Ajá, O vale, sea, entonces dos sí, cosas, sí ¿verdad? me doy a comprender a lo que quiero llegar. Sí, 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 comprendo. Comprendo que hay dos inquietudes. Una es por qué le han sugerido no vacunarse y la otra es por qué no se enfermó cuando tuvo contacto con alguien que tuvo un diagnóstico probablemente positivo. ¿Verdad? Así, vean. Vamos con la primera. Habría que revisar, Ana, su diagnóstico y habría que establecer en la balanza riesgo-beneficio de su exposición a una vacuna. Dudaría que por una situación cardiovascular se restrinja o se le contraindique su vacunación. Dudaría, como le repito, necesitaría más datos diagnósticos como para hacer valer, ¿sí?, la fuerza de la decisión en decir, mire, no se vacune. ¿Verdad? Tengo por entendido que desde el punto de vista científico, con evidencia en mano, los únicos perfiles de riesgo para vacunarse son aquellas personas cuyo sistema inmunitario puede verse alterado o puede estar cursando con ciertas patologías que la vacuna podría precipitar. Por ejemplo, una persona que tenga enfermedades autoinmunes o colagenopatías, una persona con lupus que está recibiendo otro tipo de vacunas, ¿verdad? Niños menores de 10 años, ¿verdad? Todavía no existe evidencia que diga que es seguro vacunarlos, ¿verdad? Personas con trastornos inmunitarios, asmáticos o en extremo alérgicos, o que tienen un componente de riesgo anafiláctico. Esas personas habría que pensar 2 veces si se pueden vacunar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vacuna es algo inmunológico. La vacuna juega con nuestros anticuerpos para crear nuevos anticuerpos contra el COVID en este caso, ¿ya? Entonces, si mi sistema inmunológico no está trabajando de forma armoniosa, ¿sí?, mi cuerpo puede crear anticuerpos que me destruyan a mí mismo y me pueden matar. ¿Entiendes? Entonces, por esa tormenta inmunológica que se generaría en estos pacientes, es que se prefiere abstenerse de vacunar o observar en el tiempo cómo va evolucionando esas situaciones o en esos escenarios, ¿verdad? Pero me deja en qué pensar que me dice que ha sido por una cardiopatía. Me interesaría saber más datos Sí, sí, diagnósticos, ¿verdad?, doctor, para saber si es cierto. son 2 válvulas dañadas las que tengo. Tengo bueno, según una está destruida, le llama el cardiólogo, y la otra está rota, o sea, está destruida en el sistema que el fluido de la sangre o sea, no es normal. Entonces, desde nacimiento traigo esa enfermedad, entonces, y me dicen, no, porque tu sistema, bueno, en tu cuerpo no, ¿cómo le podría decir? No va a evolucionar bien, porque entonces sería fatal para ti si te vacunas, porque el corazón, o sea, las válvulas no resistirían una fiebre alta. Entonces, eres muy vulnerable a eso. Entonces le digo, sí. De hecho, tengo para la otra semana que visitarle nuevamente, porque me dejó un medicamento que es únicamente para la tensión, para ver cómo va evolucionando la presión y decir sí o no. Pero él tendría que extenderme una carta, la cual yo puedo darla para decir no, no puedo vacunarme o no me pude vacunar por tal cosa, ¿verdad? Así es que, no sé, ahí está el caso.
Pero Sí. como le digo, vea la ay, perdón, ya me trabé, del sistema de cada uno, ¿verdad? De cada ser humano, depende, ¿verdad? De cómo va evolucionando. Así que yo, o sea, he andado, como le digo, pero gracias a Dios del COVID hasta el momento no es, porque fui a hacerme, bueno, estuve con fiebre, gripe y tos, pero fui a hacerme la prueba y gracias a Dios salió negativa. No fue tan alto como venía el muchacho. Y le digo, dije, aquí sí ya me tocó a mí también, y así como el diagnóstico que tengo en mi corazón, pues ya, aquí ya terminó Ana, dije yo. Uy, no, Dios Pero, guarde, o no diga sea, eso. le rindo gracias a Dios porque sigo de pie, porque pues ya 47 años y una fiebre como presenta así lo del COVID, pero también tengo entendido, otra cosa es que es eso, al entubar la persona, cuente los minutos, porque o sea, tengo eso de que 24 horas duró una pariente mía, fue entubándola y falleció. Entonces, como que el aire le hizo la propagación más rápida todavía, ¿verdad? Sí, no es eso. Lo que pasa es que el pronóstico es más reservado cuando una persona llega más comprometida al punto de necesitar oxígeno o al punto de necesitar intubación. Es más que todo por el compromiso bajo el cual la persona ha llegado a ingresarse o ha llegado a tener contacto con el servicio de salud. Por eso se dice que la persona que le intuban es porque ya tiene un mal pronóstico, ¿verdad? Y no se puede intubar antes porque no está indicado y se generaría más riesgos. Pero es más que todo por Vaya. eso. Y me Sí, imagino y que, ajá, sí, dígame, en mi dígame. caso ni oxígeno pueden aplicarme, Sí, porque ajá. el medicamento me molesta más aún todavía. ¿Y qué le dan en Alapril? Captopril, Enalapril, Alapril, amlodipina, amlodipina, sí, carvedilol. sí. Sí, son 3 clases de medicamento, pero él me dice, como, ¿para qué te vas a vacunar? Me dice. Mm. Y Habría si que discutir eso, eso. Habría que discutir mande, eso. Habría que sí, discutirlo, le digo. Porque si sí, usted se controla y está bien en su patología de base, puede vacunarse. Sería peor que padeciera COVID no solo por la fiebre, sino por el compromiso pulmonar que está influyendo en su patología de base con el COVID, ¿verdad? sí, gracias a Dios, año con año me ponen el aparato y como le digo, pues es algo así, ¿verdad? Pero bueno, Sí, bueno, perfecto. No, ahí sí, estamos a la orden, ahí ahí seguimos disculpe la platicando ahí. interrupción, doctor. No es interrupción. De esto aprendemos todos, ¿verdad? Así es que gracias por tenernos la confianza de contarnos toda su vivencia. Entonces, ¿qué sucede con lo que menciona Ana? Tratemos de agarrarle aquí la tónica al tema y vemos aquí comorbilidades, ¿verdad? Las situaciones cardiovasculares, la diabetes incluso, la carga genética, ya se mencionaba que la genética, puchica, la genética cobra alrededor del 25% de las enfermedades mundiales. La genética es la causa de muerte, la primera causa de muerte en niños menores de 14 años. Se dice que después de los 25, 30 años, el 8% de la población mundial va a ser diagnosticada con una enfermedad que tiene una base genética, ¿verdad? Entonces, hasta en eso tiene que ver el proceso de salud de enfermedad. Miren, ve, es multicausal. Por eso es que sale acá la evolución de los conceptos. Antes se creía que la salud solo era desarrollar nuestra vida en sentido positivo y gozar, ¿verdad?, en plenitud de todos los recursos que la naturaleza nos ofrece, ¿verdad? Bien porque se toma a la salud como algo en beneficio, algo en positivo, pero no toma en cuenta a profundidad todos los engranajes, ¿verdad? El aspecto holístico. Chilleris en el 41 mencionaba lo positivo de mantener salud, pero desconocía el concepto holístico que hace obtener eso positivo en la salud. ¿Ya? Ya en el 45 ya se acuñó el término de completo bienestar, que si bien está bien, pero completo bienestar, o sea, términos absolutos en este sentido y máxime en contexto de salud, es imposible. Entonces se miraba muy subjetivo, muy vago,
¿verdad? Muy poco concreto. Pero ¿qué pasó ya cuando estamos hablando de los décadas de los 80 con Terris y Winslow? Ya en los 80, fíjense que ya la base del concepto era la misma, solo que le incorporaron capacidad de funcionar. Ya con el hecho que yo les diga capacidad de funcionar, ya no estoy hablando tan vagamente de decir consecución plena de mi bienestar. Cuando hablo de funcionalidad, yo le estoy viendo al individuo cómo se desarrolla en su casa, cómo se desarrolla en su trabajo, cómo están sus relaciones interpersonales en cuanto a su hogar, a sus amigos, cómo está ese estrés laboral, el burning, ¿verdad? Le voy a poner acá un término que quiero que lo vayan a investigar. Vea que es el burnout. Burnout. Es un término gringo, ¿verdad? Pero que quiere hacer alusión al quemado, a la persona que termina por suicidarse cuando está en estrés. Probablemente no esté enferma, pero está estresada. Y ese estrés lo puede llevar a tomar decisiones que le van a afectar la salud o la vida, ¿verdad? Entonces, de plano que no podemos decir, bienestar completo, así nomás. Bueno, hay que ver de dónde viene el concepto, hay que ver cómo medimos ese bienestar completo. Ahí va la funcionalidad en las distintas esferas en las que un individuo se desarrolla. ¿Ya? Casa, trabajo, iglesia, grupos de amigos, música, extracurricular, universidad, ¿ya? Amigos de infancia, amigos de colonia, amigos de trabajo, ¿ya? Esposa, hijos, familia extendida. O sea, nosotros somos todo, ¿verdad? Ocupamos una posición en nuestro equipo de fútbol, pertenezco al grupo de oración de mi iglesia, soy padre, soy hijo, soy tío, soy esposo, ¿me entiendes? Cada uno de esos roles que ejercemos, ¿sí? Cada uno de esos roles se realiza bajo un nivel de funcionamiento. Si en alguno de esos ejes, o en todos, en el peor de los casos, se ve que el individuo no está funcionando, es porque se está alejando de su salud, se está alejando de su armonía, se está alejando de su homeostasis. ¿Ya? Las razones, ya mencionamos, razones emocionales, razones biológicas, razones sociales, razones económicas, entre otras. Entonces, por ahí, cuando le aplicamos funcionamiento al concepto, ya nos abre puertas a pensar más profundamente. Y ya ahí cabe lo holístico que les he mencionado desde un principio. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo concepto? Bueno, ni nuevo, a partir de los 80. Es más operativo, ¿ya? Suprime aquella subjetividad o utopía de decir el completo desarrollo y armonioso de nuestra vida. Lo sustituimos por capacidad de funcionar en el trabajo, en el estudio y en nuestro componente afectivo y sentimental o espiritual, si lo queremos ver así también, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra ventaja de este término? Que lo podemos medir, ¿sí? Lo podemos medir en cuanto a indicadores. ¿Y saben de qué se desencadena qué término o qué indicador se desencadena de este concepto? Calidad de vida, ¿verdad? Calidad de vida y esperanza de vida, ¿sí? Conceptos diferentes. Vamos a ponerlo, a sugerirlos por aquí. Bien puede servir para el siguiente repaso, ¿verdad? Calidad de vida, esperanza de vida. ¿Ya? Calidad de vida y esperanza de vida, dos conceptos distintos. Yo puedo vivir bien o puedo vivir mucho, pero en malas condiciones. El objetivo es que vivamos mucho sanos, ¿verdad? Obteniendo calidad y esperanza. Acá la esperanza de vida en El Salvador es para las mujeres a los 65, para los hombres de 60 años. Imagínense, a los 60 uno espera ser productivo, pues espera estar gozando ya de los resultados de un trabajo digno y continuo. Nadie espera que a los 60 se vaya a morir, pero ante tanta situación, la esperanza de vida es de 60 años. ¿Cómo estarán nuestros indicadores entonces? ¿Cómo estará la incidencia de enfermedades prevenibles mediante la adopción de hábitos saludables?
¿verdad? Entonces, no, aquí hay mucha tela que cortar en este simple concepto, ¿verdad? Y luego vemos el aspecto continuo de salud y enfermedad. Como les decía, no podemos decir que estamos bien. En momentos podemos estar un poco mal o muy mal, ¿verdad? O en momentos ser lo más productivos posible en nuestra vida. Por eso es que es un continuo, ¿verdad? Entre variación de altos y bajos, pues, entre variaciones del estado de salud y desarrollo de enfermedades. En medio de ese continuo está la zona neutra, en donde a través de hábitos saludables podemos estar migrando, ¿verdad? Esta zona tiene sus terrenos delimitados. En el polo de la izquierda, en la pérdida progresiva de la salud, hasta llegar al evento caótico que es la muerte, ¿ya? Y en el otro extremo, en el mantenimiento de las condiciones adecuadas de saneamiento, entre otras, biológicas, emocionales, sociales, hacia el óptimo estado, en la salud positiva, ¿ya? Esto lo que quiere hacer ver es que existe un modelo dinámico en el cual nosotros estamos migrando a merced de nuestra relación con el ambiente, ¿ya? Nuestra relación con nuestro acervo biológico, ¿ya? En el mundo exterior, ¿sí? En esa zona neutra que existe, quiero hacer ver acá una cosa importantísima que es lo que nos tiene aquí, miren, y es precisamente esto, miren, la educación. Entonces no es así nomás, vean. La educación es uno de los factores que fortalece mantenernos en esta zona neutra sin enfermarnos. Ya, de ahí vienen otras cosas, ¿por qué no? La economía, el acceso a la vivienda, a saneamiento, a obras públicas, acceso a servicios de salud, la distribución de la riqueza, que ya sabemos que es muy inequitativa en nuestro medio, ¿verdad? Pero miren, la educación es el primer bastión que nos puede mantener en esa zona neutra y en proyección a nuestro elevado nivel de bienestar que podemos alcanzar funcionando en nuestras esferas de desarrollo humano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esto se va perdiendo? Viene ya la pérdida de la salud, ¿ya? En donde comienza a manifestarse con signos, con síntomas, con el deterioro progresivo hasta llegar a la incapacidad, a la pérdida de la función de nuestro cuerpo y a la muerte, ¿ya? Ahora, en este terreno, ¿sí? En este terreno que les voy a delimitar ahorita, este terreno es el modelo asistencial, ¿ya? Este modelo es del componente médico, ¿verdad? Del sistema de salud asistencial, médico, enfermera, entre otros, hospitales, unidades de salud, medicamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este modelo asistencial trata de recuperar la salud cuando la ha perdido, trata de hacernos migrar otra vez a esta zona neutra, que es nuestro estado saludable. Pero ¿quién nos mantiene aquí? ¿Quién nos mantiene aquí? En esta zona de seguridad, por así decirlo. Nos mantiene la adopción de hábitos saludables, el acceso a servicios de salud y condiciones básicas en el cumplimiento de nuestros indicadores o nuestro desarrollo humano. ¿Vea? Comer bien, acceso al agua, tener trabajo, lograr mantener a mi familia, brindar educación a los dependientes o a mi persona, ¿ya? Divertirme, tener una vida sexual aceptable, armoniosa con mi pareja, ¿ya? Ser aceptado socialmente, entre otras. Aquí cabe mucho, pues, todas las intervenciones que van por mantener la salud, ¿ya? Que es distinto a recuperar la salud. Aquí, como le repito, mire, aquí va uno de los protagonistas para poder conservarlos en esa zona, ¿verdad? Que es la educación para la salud. Permítame que no había visto que tengo intervenciones. O es que, no, Ana dejó su mano levantada o quería participar. Sí, Lee, quería hacerle una pregunta. A ver, dígame. O más bien,
Mi inquietud es algo, usted mencionó algo bien legal allí, ¿verdad? Que dice que una persona sea aceptada socialmente, pero hay condiciones que a veces, no sé, de un momento a otro, o es que dice uno, ¿por qué le caí mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Y hay personas que se aprovechan de algo así, como por decirlo, si hice algo mal o dije algo que no pareció, me siento como excluida y vengo de eso, de raíz de lo social, o sea, ¿qué es lo que quiero, a qué es lo que quiero llegar? A que mi condición, por ejemplo, para llegar a donde estoy ahorita, he venido arrastrando una carga muy inmensa, porque vaya, para llegar donde estoy he dejado años atrás sin estudiar. Y mi aprendizaje ha sido muy costoso. De hecho, yo a veces pregunto y pregunto y escucho, pero es por eso, porque me gusta escuchar y poner tal vez en práctica algo que me agrada. Pero, ¿qué sucede con las personas que las martillan y no son aceptables en la sociedad, por decirlo así? Cuando he visto cosas que digo, escribo a veces, me ignoran los mensajes y digo, ah, bueno, esta persona ya no quiere saber nada, no quiere responder o no quiere aportar algo en ayudar, en apoyarme, entonces y me quedo y digo, o sea, ¿qué sucede con nosotras las personas? ¿Verdad? Que no somos, o sea, llevar a un conflicto, por ejemplo, a quitarse la vida a una persona así por no ser aceptable, créame que es bastante complicado. ¿En qué sentido? En que se siente uno menos, pues yo era de las que se sentaba ya al final en el aula, era la última y me decía mi tutor, hágase para adelante, venga a sentarse aquí, que hay una silla al frente, y yo me sentía incómoda y decía yo no quiero estar al frente, o sea, me sentía tímida, pues. Créanme que si Ana Daisy, la de hace veintitantos años, estuviera aquí, no le estuviera comentando absolutamente nada. Pero cuando crucé psicología, me solté directamente y dije, bueno, sí, soy un ser humano tal igual que los demás. Pero cuando no, esa es, o sea, el razonable es cuando uno no es aceptable socialmente. Créanme que eso es crítico y duele. Sí, Duele y duele mucho. le entiendo. Y Pero, gracias por la... Sí, pero, perdón. sí, pero gracias a Dios he logrado vencer ese obstáculo, por decirlo así. Sí, ese flagelo. Sí, gracias Ana por compartirnos y tenernos la confianza de compartirnos esto y también de permitirnos utilizarlo para el aprendizaje y para evitar esos vicios que tiene nuestra sociedad. Mire, Ana, eso de qué pasa cuando uno es inaceptable. Mire, todos los seres humanos debemos tener aceptación social independientemente de nuestros gustos, condiciones, pensamientos, ideologías, sexualidad, entre otras. ¿Ya? Por eso se menciona dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el disminuir el estigma y la discriminación a raíz de los atributos que alguien pueda manifestar. ¿Ya? De hecho, la aceptación social va orientada no a la persona que dice ese ser que no es aceptada, va orientado a tratar que la sociedad mejore, que la sociedad se humanice para evitar que estigmatice a otra persona que se sienta en esa condición. Realmente usted posee una personalidad que ya es intrínseca a su genética y a un temperamento que es suyo. Realmente quien está enferma es la sociedad en hacer esas prácticas. Porque después no solo viene la no aceptación, de ahí viene la discriminación, viene la xenofobia, viene el aislamiento, ¿sí? Y luego viene el acoso, que ya es un nivel mayor, ya el bullying que le llaman, ¿verdad? Ya el acoso, ¿ya? Entonces, esas manifestaciones nos quieren decir que tenemos una sociedad que necesitamos mucho manejarla, educarla,
¿En cuestión de qué? En cuestión del humanismo, en cuestión de reflexión, ¿ya? Y en cuestión de hacer ver que el sentido igualitario de la humanidad, ¿ya? ¿Ya? ¿En función de qué? En función de desarrollar tolerancia, ¿ya? Tolerancia y respeto, ¿ya? Que son valores imprescindibles que debemos tratar de inculcar desde edades tempranas, ¿ya? El no atropello, ¿ya? Aquello de la ley del más fuerte, ¿verdad? Del yo primero, no. Eso nos tiene como sociedad, nos tiene antagonistas, nos tiene en contra, nos tiene peleados. No debemos ser así. Desde el componente educativo, y tiene que ver mucho con salud, porque, bueno, una estudiante mía se acaba de suicidar hace 3 días, ¿ya? Y yo la miraba en el aula y muy participativa, muy buena. Y me voy dando cuenta hace 2 días que se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Bueno, habría que ver qué sucede ahí, hay que profundizar si había un componente afectivo que la hacía encaminarse a la depresión. Habría que ver si hay acoso laboral, habría que ver si hay acoso con los compañeros, habría que ver ese nivel de aceptación o nivel de incorporación que ella tiene en su constructo social. ¿Ya? Pero no es la persona la que tenga que buscar ser aceptada, es la sociedad, ¿sí? Que debe ser garante de la aceptación y de la tolerancia y de hacer ver la equidad entre todas las personas, ¿verdad? Y evitar estos flagelos, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si me explico, Ana Daisy. Sí, el caso es ese, o sea, bueno, como decimos, vea, cada cabeza es un mundo, pero supóngase que a mí me sucedieron cosas similares a esta chica, que no sabes nada, que no vas a aprender, que deberías de retirarte, que mejor pone un negocio, que para qué estás perdiendo el tiempo, si no, o sea, y créanme, que las cosas que están sucediendo con esta chica que menciona, o sea, me dejó impactada y digo, ella está joven. ¿Qué la llevó a cometer un error cuando hay un psicólogo en un aula? ¿Sí? Pero sobre todo hay un Dios que existe y ella debió haber tomado las riendas por su cerebro de pensar en que había un Dios y que ese Dios no la acepta por lo que hizo ella, porque eso no es aceptable. O sea, ella está, dicen, se fue al cielo, hizo esto, hizo lo otro, pero no es aceptable ante la presencia de Dios porque ella le dio gusto ¿a quién? Le dio gusto al diablo, porque es él quien me arrastró con todo eso. Entonces, no es aceptable, más sin embargo, a mí cuántas veces me han sucedido cosas y créame que han dado al borde del mismo error, pero siempre me rectifico y digo, pero bueno, yo debo de salir adelante. Si he sido ejemplo para aquellos que vienen atrás de mí, que se han quedado y cuando les veo les aconsejo y les digo, miren, yo voy retirando materias, pero a todas las materias que yo he cruzado, yo le rindo gracias a Dios porque voy saliendo adelante y confío en Dios que no tan largos años yo voy a salir a mis 47 años y les digo, y me dicen, es que usted, fíjese, no. Y les digo, yo no, o sea, a eso es lo que yo quiero llegar, que ella tan joven y no pudo, o sea, no aguantó con aquella burla. De ella debió haber hecho caso omiso, ¿verdad? Y continuar o enfrentar a la persona, ¿verdad? Que le hizo esto. Bueno, mira, si te caigo mal, no me mires, pero déjame hacer mi trabajo y porque en el camino estamos y para aprender y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, es Entonces, no correcto. sé, allí tuvo que Ahora, suceder algo más, allí pasó algo más de lo debido, ¿verdad? Porque ahí sí, vemos personas que ni en casa somos aceptables. sí, lo que sucede es que habría que analizar cuáles han sido los refuerzos con los que ella contó y los recursos con los que ella tenía a la mano para superar un trauma. O sea, desconocemos si ella ya padecía de una enfermedad que se llama trastorno depresivo mayor. No sabemos si ella tuvo acceso a un tratamiento para su trastorno afectivo,
No sabemos si ella tenía ya una personalidad que proclive a la disrupción o a la autoflagelación. No sabemos si ya había tenido una cobertura en cuanto al manejo de su trastorno. Desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista multiaxial habría que estudiar muy bien cuáles son esas determinantes de salud que a ella le faltaron, ¿verdad? Para sobrellevar el problema y evitar ese desenlace tan trágico, ¿verdad? Pero sí, como le repito, el hecho de que alguien tome una decisión de ese tipo nos obliga a inferir en su medio cómo estaban las relaciones familiares, ¿verdad? Cómo estaban aquellos refuerzos psicológicos positivos, a cómo está aquella condición de afrontar el estrés, ¿ya? No todos tenemos la misma capacidad de afrontar un estrés, o mejor, no capacidad, digámoslo, no tenemos los mismos métodos para afrontar un estrés. Algunos lo afrontan de forma más eficaz que otros, ¿ya? Sumémosle a esto que exista una vulnerabilidad, tomando el término que hemos estudiado, que la haga proclive a la depresión. No, hombre, con el primer detonante, ella iba a tomar esa decisión. Así fuese acoso laboral, así fuese una traición amorosa, así fuese la muerte de un familiar o luto, o así fuese otra situación que le desencadenara un nuevo episodio depresivo. ¿Ya? Si esa chica no lo iba a hacer, lo hizo ahora, pues no lo hacía, pues probablemente si no se le ponía atención a sus determinantes de salud, probablemente iba a haber otro desencadenante que le hiciera decidirse por ese camino. ¿Ya? Es decir, retomando los conceptos de salud y enfermedad que observamos acá. Pero no sé si me van comprendiendo, por ahí agarrando la tónica de lo que les quiero decir, ¿verdad? Sin embargo, pues es una tragedia, ¿verdad?, que pudo haberse evitado. Muy bien, ya para ir concluyendo, compañeros, quisiera saber si, bueno, aquí tenemos una participación, permítanme un momento. Y dice por acá, Carla, que la baja autoestima, claro, Carla, el autoestima, eso se llama en punto de vista, en el punto de vista clínico, se llama juicio de realidad interna, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando, a lo que se refiere Carla con autoestima? En el contexto del trastorno depresivo tiene mucho que ver porque ahí aglomera toda la sintomatología negativa de esa persona. ¿Ya? ¿Cuál es esa sintomatología cognitiva de tipo negativo en un paciente que está en riesgo de depresión? Para que despertemos las alarmas y si lo detectamos, ponerlo en práctica para mandarlo a un profesional, minusvalía. ¿Ya? La minusvalía. Sí, por favor, tómeme una fotografía y me la manda al chat, Ruth, porfa. Ahí yo lo voy a... ¿Vea? O si encienden las cámaras, mejor. Si encienden las cámaras, tomo la captura y excelente, ¿verdad? Minusvalía, miren, desesperanza, ¿ya? Desesperanza, aislamiento, pobre manejo del estrés, ¿ya? Y autoflagelación, ¿ya? Autoflagelación, ¿ya? Todo esto nos lleva a ideas suicidas. Si usted tiene a alguien que cumple con todo eso, encienda las alarmas porque esa persona va a tomar una decisión trágica al corto plazo. ¿Ya? Minusvalía, yo no valgo nada. Desesperanza, ya no tengo esperanza, ya estoy más peor que lo peor. Aislamiento, no quiero hablar con nadie, pierdo mi trabajo, pierdo mis estudios, pierdo mi actividad en la iglesia, pierdo a mis amigos. Pobre manejo del estrés, cuando la depresión se combina con ansiedad. Autoflagelación, me hiero yo solo. ¿Ya? Idea suicida, yo no debería de vivir, yo mejor debería de amanecer muerto o mejor ni debía haber nacido. ¿Ya? Una negación hacia la vida. ¿Ya? Esas son las columnas del diagnóstico de una persona que está deprimida y que hoy que estamos hablando de salud, pues tiene que ver con cuerpo-mente, ¿verdad? No sé si me van entendiendo, entiendo que van para otra tutoría, amigos y amigas, pero quisiera saber qué les ha parecido. Me dicen sus impresiones y si me pueden hacer el favor y me mandan la foto de que ustedes ahí conectados, me serviría mucho.
¿verdad? Voy a dejar de grabar ahorita, compañeros y compañeras. Esto va a quedar grabado en, ¿cómo se llama? La plataforma, ¿verdad? ¿Comentarios ya en este último minuto, compañeros? Noli, saber si nos puede compartir la presentación. Claro que sí. Bueno, Ya, la gracias. vamos a compartir. Yo se la Sí. voy a compartir. ¿Vea? Está bien. Gracias. Pero permítame. Pase. Ajá, de acuerdo. Excelente. Sí. Pasen un feliz día y suerte en las otras tutorías. ¿Me mandan fotos, por favor? Gracias, igual. Bueno, Buen día. Cuídense. Adiós. Gracias, doctor. Muchas gracias, A doctor. la orden. Para Feliz día. servirles. Gracias, buen día. Bueno, Dios los bendiga. Feliz día. Adiós.